¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Ya. Sí, Ya se ve la pantalla. sí, ese se ve, esa es la grande. Va. Sí dice que está grabando, ¿verdad? Sí. Ay, no. Bueno, tengan todos muy buenos días. Somos el grupo 5 de la sección B y en esta ocasión vamos a hablar acerca de anemia normocítica.
El grupo está conformado por Alison Cerón, Fernando Alvarado, Mariana Mejía, Karen Rodríguez y su servidora Karen Marroquín. Siguiente, por favor. Antes de comenzar a hablar del tema como tal, tenemos que recordar algunos puntos muy importantes, como por ejemplo de dónde derivan los eritrocitos. Si sabemos, y como algunos grupos lo han hablado anteriormente, estos derivan de la médula ósea y pasan por una serie de procesos de crecimiento y diferenciación. A esto contribuye lo que es la interleucina 3 y diferentes interleucinas, pero nos vamos a centrar en lo que es el proceso de diferenciación del eritrocito. Como primer paso se da lo que es el proeritroblasto y conforme va pasando el tiempo se va diferenciando en diferentes etapas de eritroblastos. Luego llegamos a lo que es el reticulocito, que obviamente ya ha venido formándose lo que es la hemoglobina. Y este reticulocito pasa a lo que es el flujo sanguíneo por medio de diapéresis. En este dura de 1 a 2 días. Alba, por favor, apagar el micrófono, por favor. Alba Rivera, por favor, apágame el micrófono. Respetemos, por favor. Ok. En el flujo sanguíneo dura de 1 a 2 días para que se convierta en un eritrocito maduro. Y acá tenemos diferentes ejemplos de cómo se ve un eritrocito con diferentes alteraciones. De igual manera es importante hablar acerca de la hemoglobina y el hierro, porque si sabemos la hemoglobina es muy importante porque a esta se une lo que es el oxígeno para tener una perfusión tisular normal. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a saber qué es anemia. Anemia se define como una deficiencia de hemoglobina en la sangre y esto puede ser debido a que hay muy pocos eritrocitos en ella o porque hay muy poca hemoglobina dentro de los eritrocitos. Siguiente. La anemia la podemos clasificar de acuerdo a su fisiopatología y de acuerdo también a su morfología. Fisiopatológicamente la podemos clasificar en anemia no regenerativa o central y anemia regenerativa o periférica. Esto va a ir en función de lo que es la médula ósea, porque, por ejemplo, en la anemia no regenerativa o central, los reticulocitos van a estar disminuidos, es decir, que la médula ósea no va a estar haciendo su trabajo de manera normal, por decirlo así. Y a eso puede contribuir diferentes aspectos, como por ejemplo una alteración en lo que es la síntesis de hemoglobina, una alteración en la eritropoiesis, una alteración en lo que es la estimulación a la eritropoyetina y también puede ser secundaria a diferentes enfermedades crónicas. De igual manera, en la anemia regenerativa o proliferativa, acá va a suceder todo lo contrario. La médula ósea va a estar haciendo su trabajo de manera normal, pero estos reticulocitos van a estar aumentados debido a que, por ejemplo, se puede estar dando una hemólisis o un sangrado y esto puede estar como estimulando a que la médula ósea esté trabajando más debido a la pérdida de sangrado y obviamente por querer contrarrestar o compensar ese déficit de eritrocitos que tenemos en la sangre debido a esta pérdida. Como sabemos, la hemólisis puede ser adquirida o hereditaria, como lo vamos a hablar más adelante, y de igual manera la hemorragia puede ser, que nos puede conllevar anemia, puede ser ya sea por hemorragia aguda o crónica. Siguiente, por favor. Acá tenemos los valores normales de lo que podemos encontrar en la sangre. Este cuadro lo podemos encontrar en nuestro libro de Hammer. Y aquí nos vamos a centrar más que todo para
Para clasificar la anemia de acuerdo a su morfología en lo que es los valores de hemoglobina, el hematócrito, el volumen corpuscular medio, porque de acuerdo o en base a esto es que vamos a poder clasificar morfológicamente las anemias. Siguiente, por favor. Y acá tenemos la clasificación morfológica. Según el volumen corpuscular medio, la podemos clasificar en normocítica, microcítica y macrocítica. Normalmente los valores del volumen corpuscular medio van a ser de 80 a 100 femtolitros. Por debajo de este, como lo vimos anteriormente, se va a considerar una anemia microcítica y arriba de estos valores se considera una anemia macrocítica. Y el valor de lo que es la hemoglobina en la sangre, según la hemoglobina la podemos clasificar en normocrómica, hipocrómica o hipercrómica. Y esto, algunos textos dicen que el valor de hemoglobina normal en los hombres va a ser de 16 con una variación de más o menos gramos por decilitro. Es decir, de los hombres vas a tener una variación de 16 a 2, o sea, de 18, de 14 a 18 gramos por decilitro. Y esos van a ser los valores normales en un hombre, pero en una mujer va a tener una variación de 14 más o menos 2 gramos por decilitro, es decir, de 12 a 16 aproximadamente, se van a considerar normales. Siguiente, por favor. Sabiendo esto, vamos a hablar acerca de la anemia por pérdida de sangre. Siguiente. Como anteriormente se los mencioné, una anemia, podemos tener una anemia debido a una hemorragia, ya sea aguda o una hemorragia crónica. La hemorragia crónica por lo general no nos va a generar síntomas, sino hasta que se vean disminuidos los valores de hemoglobina hasta menos de 7, 8 gramos por decilitro. Y la anemia por hemorragia aguda, esta sí nos va a dar una serie de alteraciones. Y esta puede ser externa o puede ser interna. Externa, por ejemplo, por traumatismo o por problemas obstétricos. Y puede ser interna de igual manera, ya sea por un sangrado del tubo digestivo, del vaso u otro órgano. Siguiente, por favor. El libro de Harrison habla de la fisiopatología que se da en lo que es una anemia, para llegar a lo que es una anemia post-hemorrágica aguda. Como primer paso vamos a tener una hipovolemia, luego la liberación de vasopresina y así vamos a llegar a lo que es la anemia. La hipovolemia obviamente se nos va a dar debido a que estamos en una pérdida masiva, por decirlo así, y repentina de lo que es la sangre. Entonces esta hipovolemia obviamente nos puede generar diferentes alteraciones, podemos inclusive hasta llegar a un shock hipovolémico, nos puede generar diferentes alteraciones a nivel del encéfalo también. Y esta hipovolemia va a provocar que se libere la vasopresina, debido a que va a dar diferentes vasoreceptores para que se libere la vasopresina desde la neurohipófisis. Y esta vasopresina lo que va a querer, por decirlo así, es que va a querer encontrar una homeostasis, o sea, va a querer encontrar como un equilibrio, porque se da cuenta inmediatamente de que no tiene ese volumen sanguíneo normal en la sangre. Entonces, lo que quiere esta vasopresina es tener esta homeostasis y permite el paso de líquido desde el compartimiento extravascular hasta el intravascular.
y conforme va avanzando este cuadro, podemos caer en lo que es una anemia. Siguiente, por favor. Solo algo, ¿cómo se llama? Mariana, hágame un favor, hay unos compañeros de la sección A que dicen que no pueden entrar a la clase. Verifique ahí en la sala de espera si tiene compañeros pendientes, por favor. Pues yo hice quitar la sala de espera, entonces automáticamente tendrían que entrar. Ah, ok, perfecto. Entonces ha de ser conexión de ellos por el internet, probablemente. Sigamos la Probablemente. clase, por favor. Ok. Siguiente, por favor. Y en el diagnóstico tenemos que el hematócrito, el recuento de eritrocitos y la hemoglobina se van a encontrar disminuidos. Y a un FROTI vamos a encontrar en primera instancia eritrocitos normocíticos normocrómicos. Siguiente. Buenos días, yo les voy a hablar sobre anemia hemolítica. Pasarle, por favor. Estas se producen por un aumento de la destrucción de los eritrocitos. Pueden ser tanto hereditarias como adquiridas, como mencionaba mi compañera anteriormente. Y dentro de las manifestaciones clínicas, el principal signo clínico es la ictericia. Este se produce debido a que la muerte de los eritrocitos se rompen, ¿verdad? Y liberan su contenido hacia la circulación. Este contenido principalmente es la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina va a ser fagocitada por los macrófagos posteriormente y va a dar lugar a dos productos. Uno es la globina y el otro es el grupo hemo, que son los componentes, ¿verdad? Entonces, el grupo hemo posteriormente va a tener dos reacciones más. Una en la que el grupo hemo una reacción de oxidación en la que el grupo hemo se va a convertir en biliverdina, y la posterior reducción en la cual se va a convertir en bilirrubina. Por lo tanto, mientras más eritrocitos se encuentren rompiéndose o produciéndose la hemólisis, más se va a estar produciendo hemoglobina y por lo tanto también se va a estar metabolizando hacia bilirrubina y se va a producir ictericia. Otro signo característico es la esplenomegalia, debido a que los eritrocitos, el lugar principal de hemólisis sería el vaso. Pasale, por favor. Aquí esta tabla muestra algunos de los signos comunes en casi todos los pacientes con trastornos hemolíticos, ya sea con anemia o no. En el examen general de ictericia que le estaba comentando anteriormente, la palidez también puede ser debido a una pérdida de la hemoglobina y también como una reorientación de la sangre hacia los órganos vitales. Puede haber esplenomegalia también. La concentración de hemoglobina va a estar de normal a gravemente reducido. El volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media se van a encontrar por lo general aumentados. Los reticulocitos, que son un precursor de los eritrocitos, como mi compañero también mencionaba, van a estar aumentados. La bilirrubina, como les comentaba, también va a estar aumentados. La lactato deshidrogenasa también va a estar aumentada. Y la aptoglobina, que es la proteína que se une a la hemoglobina libre, o sea, ya cuando el eritrocito se ha roto y se libera a la sangre la hemoglobina, esta aptoglobina se une a la hemoglobina y por lo tanto también va a estar reducida o ausente. Pasable, por favor. En cuanto a la fisiopatología, cuando se reduce el tiempo de vida del eritrocito, se produce un trastorno hemolítico. No anemia directamente, sino un trastorno hemolítico. Este trastorno hemolítico, bueno, si la velocidad de la hemólisis supera la capacidad de la médula ósea para la producción de eritrocitos, ahí se va a producir ya la anemia hemolítica. La norma general para demostrar que los eritrocitos están viviendo menos tiempo es la marcación de estos con el isótopo 51 del cromo. Toda esta destrucción por parte de los eritrocitos es un estímulo potente para la eritropoiesis, lo cual este mecanismo es bastante eficaz y en muchas de las ocasiones puede llegar a controlar esta hemólisis por el aumento de la producción de los eritrocitos por parte de la médula ósea. Entonces, en esta situación
se dice que la hemólisis se encuentra compensada o que está el trastorno hemolítico, pero que no se ha producido la anemia todavía. Entonces, esta hemólisis compensada puede llegar a descompensarse en casos que se interrumpa la producción de eritropoyetina por parte de los riñones, como podría ser en un estado de insuficiencia renal y también podría ser en un estado en el embarazo, una deficiencia de folatos. ¿Pasa algo? Ahora, las anemias hemolíticas hereditarias pueden estar causadas por estos alteraciones principales. Son mutaciones a nivel de las células germinales, obviamente. Pueden estar causadas por anomalías del complejo membrana-citoesqueleto, que normalmente aquí lo que sucede es que hay un cambio en la morfología del eritrocito. También pueden estar causadas por alteraciones enzimáticas, principalmente la vía glucolítica, aunque todas estas son bastante raras. Causadas por anomalías del metabolismo, oxidación, reducción. Aquí es importante porque aquí se habla de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y el síndrome hemolítico urémico familiar, que es el atípico, que también es una enfermedad hereditaria. O sea, bueno, primero las anomalías causadas por el complejo membrana-citoesqueleto, que como les mencionaba acá, ocurrió un cambio en la morfología. La forma del disco bicóncavo normal de los eritrocitos se ve alterada por una una circunferencia, o sea, por eso el nombre, ¿verdad? Los esferocitos. Entonces, el hallazgo principal es cálculo pilares en una persona joven. Esto va a ser bastante indicativo de la enfermedad. Y en esta enfermedad específicamente, el vaso tiene desempeña dos funciones. Una que es la de siempre, que es ser el sitio principal de hemólisis de los eritrocitos. Y la otra es que el paso de los eritrocitos a través de la circulación esplénica vuelve a los eritrocitos más esferocíticos. Total. Y lo otro es la eliptocitosis. También hay un cambio en la morfología por una forma de elipse. El libro de Harrison decía que las manifestaciones clínicas y el tratamiento de estas dos son bastante similares, por lo tanto el vaso también va a desempeñar las mismas dos funciones que les mencioné anteriormente. Total. Ahora, anemia hemolítica por alteraciones enzimáticas. La vía glucolítica, como sabemos, los eritrocitos no poseen ni núcleo, ni ribosomas, ni tampoco mitocondrias, por lo tanto, dependen exclusivamente de la porción anaeróbica de la vía glucolítica para la producción de energía en forma de ATP. Al final se producen 4 moléculas de ATP. Y la principal de todas estas, el libro menciona que todas son de raras a muy raras. Y esta piruvatocinasa es la más común de todas ellas. Esta piruvatocinasa tiene lugar al final de la glucólisis en la conversión del fosfonol piruvato a piruvato ya directamente. Y eso sería. Pásalo. Ahora, anomalías del metabolismo de oxidación-reducción, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzima es bastante esencial para los eritrocitos porque es el principal mecanismo de producción del NADPH, que es el nicotina dinucleótido fosfato reducido. Por lo tanto, este protege al eritrocito en contra del glutatión y el estado oxidativo, de la lesión oxidativa. Esta deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es el resultado de tres alteraciones diferentes. Una son las ABAs, que estas ABAs tienen una gran cantidad de compuestos oxidantes, altamente oxidantes, que lo que van a producir es, en estos eritrocitos que no tienen mecanismo de defensa, pues van a producir esa hemólisis. El principal compuesto de estas habas que tienen estos compuestos altamente oxidantes es la vicina. Luego están algunos fármacos y también las infecciones, pero eso lo mencionaré después. La crisis hemolítica a menudo surge
con fatiga, malestar general, dolor abdominal o lumbar, y en un plazo aproximadamente de 3 días comienza la ictericia y la hemoglobinuria. La principal característica de esta enfermedad es la presencia de poiquilocitos con eritrocitos fragmentados y con una distribución de la hemoglobina irregular, y a eso se le denomina ghost o hemifantasmas también, por esta misma distribución irregular de la hemoglobina. También pueden encontrarse células que parecen tener aspecto mordidos, y esas se les llama células mordidas. El principal mecanismo para el diagnóstico de esta enfermedad es la tinción con violeta de metilo, y ahí se van a evidenciar los cuerpos de Heinz, donde se va a ver como unas inclusiones dentro de la célula que va a corresponder a la hemoglobina desnaturalizada, o sea que ha perdido su función. Y la complicación más grave de esta deficiencia es la insuficiencia renal aguda. O sea, ahora el síndrome hemolítico urémico familiar. Aquí hay una tríada de anemia hemolítica microangiopática con células fragmentadas, similar a las que aparecían en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Va a haber una trombocitopenia y también puede presentarse una insuficiencia renal aguda. Esta se da por una mutación en genes que codifican proteínas reguladoras del complemento, como podría ser el factor H, CD46, el factor de complemento 1 y la trombomudulina. Dale, pásale. Ahora voy a hablar sobre las anemias hemolíticas adquiridas. Estas pueden ser por destrucción mecánica de los eritrocitos. Como sabemos, los eritrocitos tienen una capacidad, o se caracterizan por su capacidad plástica, que es la facultad que tienen de deformación que les permite transcurrir a través de los capilares más angostos. Hay dos situaciones en las cuales los eritrocitos se rompen a causa de la fuerza mecánica. Una es la hemoglobinuria de la marcha, que principalmente ocurre en corredores de maratones. Esto se produce por las microtraumatismos que se producen en la planta del pie, y eso lleva a la destrucción porque se produce de manera prolongada. Y otra es la anemia hemolítica microangiopática, que sucede en pacientes que tienen prótesis valvulares cardíacas. Otras son las infecciones que principalmente el Plasmodium, cuando libera sus merozoitos a la sangre para infectar otros eritrocitos, ahí se produce la hemólisis. Otras bacterias también pueden haber, que dentro de estas están las productoras de hemolicina, que es una toxina, o una enzima que tienen estas bacterias. Dentro de ellas está el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pneumoniae y el Staphylococcus aureus. Y esas. También puede ser autoinmunitaria. Ocurre una opsonización, o sea, un anticuerpo se une al eritrocito y luego se desencadena la fagocitosis. Ocurre esto principalmente en lugares donde abundan los macrófagos, como el hígado, vaso, médula ósea. Aquí el diagnóstico se realiza con el análisis de la antiglobulina, que sería el anticuerpo, y esa es la prueba de Coombs. Y normalmente esta condición autoinmunitaria de destrucción de los eritrocitos sucede, pero como complicación de otra enfermedad autoinmunitaria, principalmente el lupus eritematoso sistémico. Y en los agentes tóxicos está la primaquina, que fue el principal porque con él se descubrió la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que producía hemólisis. Puede ser ese, también puede ser el trimetoprim con sulfametoxazol, el sulfametoxazol también, el ácido nalidíxico, y también puede estar presente la nitrofurantoína, que es un antiséptico que se utiliza para infecciones urinarias no complicadas. Y por último está la hemoglobinuria paroxística nocturna. Aquí hay otra tríada se presenta hemólisis, se presenta tendencia a la formación de trombos, y se presenta también pancitopenia.
En esta hemoglobinuria paroxística nocturna se produce una alteración, una mutación a nivel de las células somáticas, una mutación espontánea, en la cual el complemento se activa de forma, o sea, se alteran los factores reguladores del complemento y los eritrocitos se vuelven más susceptibles al complemento. Por lo tanto, también cuando haya una infección, va a verse exacerbada esta hemólisis. Ya. Una pregunta. ¿Sí? ¿Y el ácido nalidíxico, qué tipo de mecanismo de acción tiene? El ácido nalidíxico es una quinolona que tiene la... Quiero ver. Es contra... o sea, actúa contra la topoisomerasa, creo, y contra la ADN girasa de las bacterias. ¿Y el ADN girasa qué hace? Ah, bueno, actúa en la replicación y la síntesis de compuestos para la bacteria. O sea, lo que hace es el enrollamiento y, si no me equivoco, el Ah, Harrison dice superenrollamiento del DNA bacteriano. ajá. Ok, dale, seguí. Mira tú. Ah, ya estuvo. No les olvide, el ácido nalidíxico es un antiséptico especialmente urinario que se utiliza, pero muchas veces hay médicos, y esto se lo voy a adelantar ya, nunca van a combinar una quinolona con otra quinolona. Eso, o sea, no tiene una razón de ser. O sea, van a echar a andar dos fármacos a competir ¿cómo se llama? En un momento dado. Sí es cierto. En algunos estudios científicos se está utilizando un efecto que se le llama los efectos carbapenémicos suicidas. Aparentemente lo que se hace es que si la bacteria es resistente al fármaco, el carbapenémico está combatiendo a la bacteria y la bacteria genera mecanismos de defensa. En este caso, aparentemente la bacteria está luchando contra este carbapenémico, pero si se inyecta otro carbapenémico a la par, aparentemente el carbapenémico que se está utilizando por otro lado llegaría a destruir la bacteria. Es como que entretengamos a la bacteria. Es un efecto que se le está llamando en algunos lugares como carbapenémicos suicidas, en los cuales es como que ustedes inyecten primero un carbapenémico, este carbapenémico está entreteniendo a la bacteria y el otro carbapenémico, digámoslo así, le llega a dar jaque a la bacteria. Eso sí se está utilizando, especialmente lo están viendo en Brasil bastante frecuente, no ahorita en la pandemia, sino que tiene un par de años donde se viene haciendo eso, pero nunca van a combinar ciprofloxacina con ácido nalidíxico porque, o sea, van a estar ustedes utilizando un fármaco que está combatiendo la misma bacteria y lo que van a generar es una anemia hemolítica en un momento dado y después dicen, ¿por qué hizo una anemia hemolítica? Por el fármaco. Ok, sigamos. Bueno, continuando, yo les voy a hablar acerca de la anemia por defectos de la médula ósea. En la falla medular tenemos que lo más frecuente que se encuentra es la pancitopenia. Si podemos recordar, la pancitopenia es una disminución de las 3 células sanguíneas, es decir, que puede haber hay una disminución de los eritrocitos causando una anemia, una disminución de las plaquetas causando una trombocitopenia y una disminución de los leucocitos causando una leucopenia. En los síndromes por falla medular se incluyen lo que es la anemia plástica, el síndrome mielodisplásico, la aplasia eritrocítica pura y la mieloptisis. Primero tenemos que la anemia plástica es la pancitopenia con una reducción del número de las células en la médula ósea. Tenemos que esto puede afectar tanto a hombres como mujeres y se da en un principio en la adolescencia y también en la tercera década de vida. En la etiología tenemos varias causas. Tenemos la radiación que menciona que causa una aplasia medular, puesto que la radiación provoca una destrucción del ADN. También tenemos lo que son los productos químicos. El benceno es la causa más notoria que puede causar lo que es la falla medular y se va a vincular con la anemia plástica, con las leucemias agudas y también con algunas alteraciones sanguíneas.
Luego tenemos también los fármacos que mencionan que el principal efecto tóxico de algunos antineoplásicos es la supresión medular debido a la dosis que se utiliza. Sin embargo, también existen reacciones idiosincráticas de muchos fármacos que esto no tiene que estar relacionado con la dosis respuesta. Tenemos lo que son las infecciones. En este se encuentra lo que es la hepatitis y menciona que los jóvenes varones que han tenido 2 o 3 meses atrás esta inflamación hepática tienen lo que es una pancitopenia también grave. Y se menciona que la hepatitis es seronegativa, es decir, que no se vincula ni a la A, ni a la B, ni a la C, y que el agente es aún desconocido. Tenemos también la anemia de Fanconi, que este es un trastorno autosómico recesivo que menciona que se manifiesta con algunas alteraciones en el desarrollo no congénito. También la pancitopenia progresiva y mayor riesgo para poder tener neoplasia. El defecto, el gen que se encuentra afectado es el gen FANCA y menciona que este participa en la respuesta celular al daño del ADN. Luego tenemos lo que es la disqueratosis congénita, que esta es una triada en la cual contiene la leucoplasia de las membranas mucosas, las uñas distróficas y la hiperpigmentación reticular. Aparte que también tiene lo que es la anemia aplásica, ¿verdad? Dice que existen mutaciones en el complejo para la reparación de la telomerasa y que esta actúa como para mantener lo que es la longitud del telómero, ¿verdad? Y también menciona que existen 2 mutaciones en el TERC, que el cual codifica lo que es la plantilla para el ARN, y el TERT, el cual codifica lo que es la telomerasa. Luego tenemos lo que es el embarazo, que aunque se da con menos frecuencia, dice que se da durante todo el embarazo y que puede resolverse en el parto. Luego tenemos lo que es la fisiopatología, en la cual la falla de la médula ósea se debe al daño grave al compartimiento de las células hematopoyéticas. En la anemia plástica resulta evidente lo que es el reemplazo de la médula ósea por grasa en la muestra de la biopsia. También se menciona que las células que portan el antígeno CD34, el cual es un marcador de las células hematopoyéticas tempranas, están muy disminuidas. Y menciona también que existe un defecto intrínseco en las células madres en la anemia, en las anemias aplásicas constitucionales. Las células de los pacientes con anemia de Fanconi tienen lo que es el daño cromosómico y sufren muerte con la exposición a ciertos agentes químicos. Doctor. Me queda solo 1 minuto, no sé si quiere que haga otra reunión mejor. Sí, por favor. Bye.